En el último ranking de corrupción que elabora todos los años Transparencia Internacional, en este caso el que se conoce es el que corresponde al 2016, pero que se dio a conocer a fines del año pasado, nuestro país, Argentina, aparecía en el puesto 85 de un total de casi 200 países revelados o medidos. Argentina conseguía 39 puntos en ese listado que mide sensaciones, humores, hechos concretos, situación de transparencia y acceso a la información pública, más el análisis, por supuesto, del uso concreto que los gobiernos hacen de los fondos públicos. La escala de medición se mueve en un rango en donde el 0 es el estado de corrupción máxima y el 100 indica los niveles más altos y satisfactorios en cuanto a la transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública. Argentina, de 0 a 100, está en el 39. Obtiene 39 puntos. Argentina hace varios años que presenta los mismos valores casi inalterables. En el informe del 2012, el país conseguía 35 puntos, en el 2013 34, en el 2014 34, en el 2015 32, y en este último, el último conocido, los mencionados 35. Lo interesante del informe de Transparencia Internacional, si se quiere, es conocer la información que tiene el mundo sobre nosotros. Así nos ven, en definitiva. Estamos en un lugar de la tabla muy comprometido, desde muchos años esta parte, y todavía no conocemos el resultado de la última medición, luego de que estallara en el país el caso de los cuadernos de la corrupción. Sin embargo, lo que configura en sí mismo un hecho bochornoso, escandaloso, el de los cuadernos, podría significar también un paso hacia adelante en aquella consideración de corrupto, como nos califica el mundo, dependiendo en todo caso de la respuesta que tenga la justicia. Absolutamente imprescindible esa respuesta, porque los niveles de corrupción también se miden en función de la mayor o menor independencia de la justicia frente a los hechos de corrupción. Se verá en ese sentido más adelante, pero bueno, no hay que abrigar muchas esperanzas de mejoras sustanciales. Solo para compararnos con algunos de nuestros vecinos más importantes, Brasil, Colombia y Perú se encuentran por debajo de la Argentina, en una situación un poco más apremiante que la nuestra. Figuran en el puesto 96, pero Uruguay, el mejor país de Latinoamérica en cuanto a índices de corrupción, el que mejor está en el puesto 23, Chile en el 26. Como simple dato, si se quiere, Cuba aparece también mejor que la Argentina en la consideración mundial sobre el avance contra la corrupción, está en el puesto 62, y no te rías, hasta Burkina Faso se ubica más arriba que nosotros, en el puesto 74. Poner el foco en la corrupción solamente en momentos de una crisis tan aguda y pronunciada desde lo económico que padece otra vez el país, bueno, parece responder a un comportamiento idiota, si se quiere. Digamos que simplista también, aducir que estamos como estamos porque el kirchnerismo es sospechado de haberse robado un PBI completo, o porque el gobierno de Mauricio Macri alguna vez será investigado, y esperemos que sea pronto, durante esta gestión, de haber permitido la fuga de miles de millones de dólares en manos de operadores cambiarios cercanos al mismo gobierno que forman parte de la administración, es hacer también un reduccionismo banal. Lo importante, para que los hechos de corrupción se terminen esclareciendo, los del pasado reciente y los del presente, y para que por sobre todo comenzar a salir de la crisis eterna, permitiendo la aparición en el horizonte de un país normal, económicamente equilibrado, justo y democrático, es recuperar el valor de la política, de la buena política, como tantas veces lo decimos aquí. Es lo que, entre tantas cosas, se le está reclamando al actual gobierno y a la oposición, y es lo que está ausente con un panorama incierto y frustrante. Mire, el 23 de agosto pasado, hace muy poquito, durante la sesión del Senado Nacional que trataba la extinción de dominio, el senador Miguel Pichetto cuestionó al gobierno de Macri por no controlar, escuche, por no controlar lo que se dice en los medios de comunicación. Afirmó con seguridad, pero bueno, si me permite esta digresión, no hay que descartar su tono irónico, cargado de dobles intenciones, pero afirmó que como el gobierno no invierte en pautas publicitarias en los medios, o no les paga a los periodistas, estos, en especial la televisión, los medios, pero en especial la televisión, dicen lo que quieren, dándole aire a economistas que avisoran el apocalipsis para mañana y a periodistas que cacarean cualquier cosa en un estado de indignación, según Pichetto, que se vuelve en contra de las instituciones, de los funcionarios públicos y también de la política. Habló Pichetto
del fenómeno que se conoce como el de la política de la indignación, denunciando al gobierno de un dejar hacer por parte de los medios, sin control por medio de la pauta y dejando aflorar la indignación, además desarrollada en las redes sociales. Lo dicho por Pichetto produjo críticas y repulsas por todos lados. A confesión de partes, relevo de pruebas, dijeron algunos, sumados al dicho, la fiscalía descansa. Bueno, todo en alusión a la forma en la que intentó controlar los medios del peronismo, donde a fuerza de pauta se alimentó la creación de medios afines a aquel gobierno, en manos de empresarios también afines al gobierno. Bueno, esos medios, como dato anecdótico, fracasaron. Se quedaron sin audiencias y muchos quebraron. Pero eso es otra historia, una historia en sí misma. Volviendo a la política de la indignación, Pichetto mencionó al autor español Daniel Innerarity, de origen vasco, quien en septiembre del 2015, exactamente 3 años atrás, publicó el libro La política en tiempos de indignación. De ahí viene lo que dijo Pichetto el otro día en el Senado. El libro hace una defensa cerrada y una reivindicación de lujo a la buena política y sostiene que la crisis económica, focalizada, claro está, en la caída de la actividad económica y en aquel desastre financiero que se apoderó de España en el 2011, se produjo por la debilidad política que, al retirarse, al ganarse el fastidio generalizado de los españoles por varias razones, capituló ante los mercados y provocó, además, la aparición de ese movimiento popular denominado Indignados. Dice Innerarity que, por suerte, aquellas revueltas populares pudieron ser encauzadas con la aparición de pequeños partidos que permitieron, entre otras cosas, que se calmara la agitación callejera, porque los indignados de todo y con todo, muchos de ellos, consiguieron al menos a alguien dentro de las instituciones que los representara, por ejemplo, en el Parlamento. Pero si algo aportó Pichetto, fue el haber permitido descubrir, para muchos, este libro, y en especial el prólogo que escribió Josep Ramoneda para este libro, el también escritor y filósofo español. Y dice Ramoneda, la política es débil, la política vive en la incertidumbre, la política está permanentemente expuesta, nos dice Innerarity. La debilidad ha aumentado después de la exhibición de su impotencia para poner límites a los designios de los mercados. En este caso peculiar de la tendencia de los humanos a construir entes trascendentales a los que transferir la última palabra sobre nuestro destino, sobre las pautas de comportamiento. La separación entre poder civil y poder religioso no ha impedido la pervivencia de lo teológico en la política, y la última formulación de ello es este genio invisible llamado mercados, a cuyos chantajes todos se pliegan, sin osar ponerles nombres y apellidos, y mucho menos desafiarlos con la legitimidad democrática. Por eso no hay confianza en la política. No se la ve capaz de controlar los excesos del dinero. Al mismo tiempo, el gobernante ya no tiene poder absoluto sobre un territorio, la interdependencia crece y sus decisiones dependen de otras, como vemos permanentemente, dice Ramoneda, en la Unión Europea. Y en su propia inseguridad, busca protección en la autoridad de los expertos, al tiempo que cede a la presión de los poderes contramayoritarios, reconociendo poder y capacidad de decisión a instituciones sin ninguna legitimidad democrática. La impunidad con la que el Fondo Monetario Internacional da órdenes a poderes democráticamente constituidos es una humillación a los países y una pérdida de credibilidad insuperable para los gobernantes. La incertidumbre es connatural a la política, pero crece por varios factores, porque cada vez controla menos, porque la aceleración del mundo, por el poder de las nuevas tecnologías, contrasta con la lentitud de la toma de decisiones en política, porque por mucho sentido de la oportunidad, saber elegir el momento adecuado conforme las relaciones de fuerzas para dar un paso adelante, interpretar la ocasión, para decirlo como Maquiavelo, no existe la garantía del éxito, y porque forma parte de la condición de político saber que no hay final feliz. A todo ello se une la exposición creciente a la que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han sometido a los que mandan, no solo porque en cualquier esquina un teléfono móvil puede pillarles en falso, a los que mandan, sino porque se gobierna en situación de visibilidad permanente. Y aquí aparecen algunos de los tópicos del momento que mayor confusión generan: transparencia y participación. Hannah Arendt nos explicó
que el totalitarismo es una sociedad en la que las personas no tienen espacio propio, viven, como en los campos, presionados unos contra otros. La desaparición de la intimidad es totalitaria. La transparencia tiene que ser tratada con sumo cuidado. Las tecnologías de la información la favorecen y hay que aprovecharlo, pero tiene sus límites. Exigir información a los gobernantes es fundamental, pero infinita información es igual a cero información. Hay que procesarla para que sea útil, no para que se convierta en una nueva forma de ocultación. La vida privada de los gobernantes no puede tener la misma protección que la de los demás. No es fácilmente separable de su dimensión pública, pero debe tener unos espacios protegidos y la propia actividad política no puede estar en visibilidad permanente. De lo contrario, se impondría definitivamente la banalidad en los discursos, se dificultarían los acuerdos y la toma de decisiones y se bloquearía la eficiencia del sistema. Pero además, no se puede olvidar que si los responsables políticos están más expuestos, los ciudadanos también. Nunca ha sido tan fácil espiarnos como ahora, y además con nuestra propia complicidad. La explosión narcisista de las redes, donde miles de millones de personas se exhiben entre la impudicia y la inconsciencia, lo prueban. La cultura de la transparencia tiene límites si no se quiere caer en un totalitarismo consentido, sin espacio para la intimidad por autoexposición. La participación es un valor democrático, dice Ramoneda, aunque no fácil de realizar. La deriva corporativista de los regímenes en curso, que el bipartidismo ilustra, se ha convertido en una barrera y ha alejado enormemente a la ciudadanía. Incomunicación, corrupción, fractura entre gobernantes y gobernados, desconfianza. Los partidos políticos no están cumpliendo con 3 de sus funciones principales: la representación, la selección de cuadros competentes para gobernar y el reconocimiento de los ciudadanos como sujetos políticos. Es una forma antigua que requiere una reformulación. Vienen en ese sentido tiempos cambiantes en que proliferarán las formaciones políticas ambiguas, las emergencias súbitas y los movimientos efímeros. Como recuerda Daniel Innerarity, la política es palabra. Hablar a los ciudadanos es la primera señal de respeto. No hay nada más antipolítico que la consigna hechos, no palabras. Es la claudicación de la política. La palabra para comunicar con la ciudadanía y para reconocerle a esta su voz. La palabra para abrir expectativas de futuro y transformar las situaciones en oportunidades. El tema de la participación es también el de la mediación. De los medios de comunicación a los propios partidos, pasando por las organizaciones de la sociedad civil, hay mucho que renovar, mucho que reformar. A veces las cosas van más deprisa que las instituciones sociales, y este es un momento característico de este desajuste. Daniel Innerarity, el que mencionó Pichetto, hace un recorrido muy completo sobre el universo político y sus desafíos, desde un realismo encomiable, que elude melancolías irredentas y fabulaciones desesperadas. Comparto su defensa de la política, dice Ramoneda, y su crítica de muchos de los tópicos al uso que no forzosamente aportan, sino que a menudo aumentan la confusión. Pero quiero acabar con 3 ideas que no son contradictorias, sino en muchos sentidos complementarias con los que escribe este autor español Innerarity. La primera es que hay que mantener vivo el horizonte emancipador. La política es el único poder al alcance de los que no tienen poder y no puede dejarles de lado. La segunda es que no hay peor fantasía que la de una sociedad sin política y con estados limitados a estrictas funciones de control y vigilancia. Basta mirar el mapa para darse cuenta de que los espacios de organización y articulación social que el Estado deja libres son inmediatamente ocupados por el crimen, por las mafias, por los poderes que lo son todo menos responsables, transparentes y democráticos. Y tercera, que el gran desafío de la política es mantener la autonomía respecto de los poderes económicos, ponerles límites y crear las instituciones interestatales necesarias para superar el factor determinante de la crisis de gobernanza o de gobierno. Su inferioridad por el hecho de que el poder económico está globalizado y el político sigue siendo primordialmente nacional y local. Demasiado a menudo, los políticos se comportan como los principales enemigos de la política, cuando la patrimonializan, cuando no se hacen respetar por los poderes contramayoritarios y cuando esconden su impotencia tratando a los ciudadanos como súbditos, con desdén y sin reconocimiento.
la crisis del régimen político, en este caso español, tiene mucho que ver con estas tres perversiones de la política. Esto escribió Josep Ramoneda.